si bien el catastro no es un componente del sector agricultura, como lo ha hecho el representante Castellanos, el representante Oscar Darío, y en general todos los representantes, pues tiene un impacto no solo en la ruralidad colombiana, que es el 99% del suelo rural, del suelo en Colombia, sino claramente en la producción agropecuaria. Nosotros hemos querido tratar de dar atención a las preguntas que se nos han formulado a partir de una presentación que parte por identificar el tema del catastro. Nosotros tenemos en general en Colombia un rezago de la información catastral desde 1911, donde estamos intentando incluso que el ejército pudiera conocer cuáles eran las tierras. ¿Y por qué? No solo para un tema fiscal, sino también para saber de quién es la tierra, quién administra la tierra, cómo comerciar con las tierras. Y en efecto, lo que hemos encontrado allí es que a pesar de múltiples decisiones en momentos históricos de este país, la información catastral o la información predial en Colombia hoy no es completa. Con decirles que un municipio tan importante como Tame no tiene formación catastral. Es decir, de los tres procesos, formación, conservación y actualización, Tame no ha sido formada catastralmente. La mitad de Tame, entre otras cosas, es un baldío reservado de la nación, producto de un proceso de extinción de dominio de la década de los 80 que deberíamos haber formalizado hace muchos años, porque las personas que están allí, en ese territorio, estoy hablando de la mitad del municipio de Tame, que viven ahí hace más de 50 años, necesitan legalizar sus títulos. ¿Y por qué no lo han podido hacer? Porque no está la información predial, porque cuando van al juzgado promiscuo municipal de Tame, lo primero que les pide el juez es la información catastral, y oh sorpresa, no la hay. Esos, y se los digo porque intervine como procuradora judicial ante ese juzgado, los procesos de pertenencia en Tame no avanzan porque no hay información catastral. O en muchos lugares, les pongo a ustedes casos para que entendamos el dramatismo de lo que está allí. Los propietarios quieren llevar sus procesos de pertenencia y quieren que sea en el juzgado del circuito para que tengan doble instancia porque valoran sus predios. Y resulta que el avalúo catastral es tan chiquitico que no les da sino para ir a procesos de única instancia en el juzgado promiscuo municipal. O los propietarios quieren vender sus tierras y cuando se las ofrecen al Estado, el Estado no les puede pagar lo que esas tierras valen porque en el avalúo catastral el predio cuesta 1.500 pesos y entonces el Estado solo se lo podría comprar por el 40% adicional, so pena de incurrir en una falta. Es decir, aquí la falta de valoración física, jurídica y económica de la tierra en Colombia afecta a todo el mundo. Y eso no solo lo ha dicho este gobierno, sino que se dijo principalmente en el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz, el Estado, es decir, el gobierno en ese momento que suscribió el acuerdo, dijo que era importante avanzar en un catastro multipropósito, que tuviera la información física, jurídica, económica, pero también información ambiental y social que nos permitiera ordenar las tierras. Un catastro, entre otras cosas, que fortaleciera así las administraciones municipales. Y los alcaldes lo vienen reclamando, no solo durante la vigencia de este gobierno, porque son las principales rentas de los municipios en este país. Y si no hay actualización catastral, pues no hay la posibilidad de mejorar el recaudo. Y lo recuerdo muy bien porque cuando el IGAC, antes de la ley del 2018, tenía que hacer la actualización, la respuesta del IGAC era no tengo plata. Y el municipio de sexta categoría decía no tengo plata. Y entonces nadie hacía actualización catastral, que en virtud de la norma es cada 5 años. Entonces allí se generaron unos mecanismos para conducir al país en lo que este país tenía un acuerdo y era que había que tener una información cierta, pero también para poder fortalecer un instrumento de ordenamiento territorial. Ahora bien, nosotros en esto que hemos visto de la realidad catastral, ¿quién me pasa la...? Nosotros tenemos que hoy el 66% del área rural del país cuenta con un suelo rural actualizado. Y aquí hago una anotación. Yo coincido con que hay un instrumento legal, el representante Oscar Darío nos ha recordado quién lo promovió, que tiene elementos muy buenos que hoy nos dicen que hay que ir a los municipios y sentarnos con los alcaldes y los consejos a que entiendan la norma y la apliquen, pero que también privatizó el catastro. Es decir, nosotros teníamos una entidad de ordenamiento catastral y un gestor catastral descentralizado que era Antioquia, que además hacía una tarea, creo que la actualización mayoritaria hasta ese momento era Antioquia, porque tenía un catastro
de gobernanza pública descentralizado que hacía su tarea. Y cuando decidimos privatizarlo como un servicio público, lo que pasó es que pasamos a 39 gestores catastrales. El municipio de Lebrija, el municipio de Cundinamarca, la gobernación del Valle, que empezaron a hacer otra tarea. Y las discusiones sobre los avalúos no empiezan con esta decisión masiva, sino que empiezan cuando la gobernación de Cundinamarca empezó a hacer la actualización catastral aquí en el oriente de Cundinamarca. ¿Y qué hicimos en ese momento? No, la privatización, porque es que así fue, es el decreto 148 del 2020. Pero es el inicio que se hizo en ese gobierno. Ahora, lo que está pasando allí es que esos gestores catastrales deberían estar respondiendo también, como lo está haciendo el IGAC como gestor catastral residual. En el caso de Cundinamarca, Gutiérrez, Chuachi en Cundinamarca, hubo muchos problemas cuando el gestor catastral sale del IGAC, va a la agencia catastral de Cundinamarca y si usted le preguntaba a la gestora catastral, no aparecían las fichas prediales. Esa pérdida de información entre la ficha predial, la actualización catastral y el Estado nos ha costado en el marco de la transformación que se definió hacer y que en este momento así funciona y así opera. Ahora, yo creo que uno tendría que aterrizar esto en casos concretos, por eso creo que el acuerdo de anoche es muy importante y quienes están en las regiones reclamando que se revisen los avalúos tienen toda la razón, sentémonos a revisar los avalúos, ese es el acuerdo de anoche, con los gestores catastrales y los operadores. Porque el privado que está usufructuando el contrato con el gestor catastral para levantar la información también tiene que venir a responder. Y si ese acuerdo de anoche se despliega, muy importante. Pero yo quiero recordar, y es una opinión muy personal porque no es mi cartera, lo que ha llevado a la privatización del catastro es también a una situación bastante difícil en la gobernanza pública de la información de las tierras. Buenaventura, las fichas prediales de la Comuna 6 de Buenaventura, donde murió Temístocles Ortega en el paro cívico, se perdieron de la oficina del IGAC. Y no hay información de cómo la gente tenía en suelo urbano sus predios al lado del estero. Se perdió la información. Porque yo quiero recordar acá que la concentración y el despojo de los bienes públicos se ha hecho en las oficinas del catastro, se ha hecho en las oficinas de los notarios y se ha hecho en las oficinas de registros públicos. Y así la tierra empezó a aparecer en manos de quien no era. ¿A quién le sirve que la información de los predios en Colombia no se conozca? A quienes no quieren que sepamos quién tiene la tierra. Y yo creo que un acuerdo para poner a producir el campo es que lo podamos y lo sepamos hacer. Entonces es muy importante en ese sentido poder avanzar, tanto en esta valoración masiva como en el proceso de actualización. Y director, yo creo que el tema de formación catastral que aún no hemos hecho en el país es una deuda que este gobierno también tiene que ayudar a resolver. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. En tema de reforma agraria quiero insistir con esto. Nos ofrecen las tierras. Yo quiero que mi predio me lo paguen a 10 pesos, porque eso es lo que está pagando la gente en la zona. Y cuando vamos a ver, pues el avalúo dice que vale 1 peso, no le puedo pagar los 10, pese a que en este momento se estén comercializando las tierras a 10. ¿Qué va a hacer el propietario? El propietario no me va a vender a 1 peso el predio. Cuando pasamos la actualización por los núcleos de reforma agraria, que llevamos en el 93%, pudimos adelantar los negocios de compra a privados. ¿Por qué? Porque ya los privados tenían un avalúo más asertivo con la realidad económica y física de los predios. Entonces, lo que está haciendo en este momento, ya lo explicó el director, pues tiene que ver con una medida que yo insisto en lo que el director ha dicho, me sumo a lo que él ha dicho. Si hay que entrar a corregir, pues eso es lo que vamos a hacer en las mesas territoriales. Y esa resolución del 9 le va a permitir a él, representante. ¿El Plan Nacional de Desarrollo? No, porque la Agencia Catastral de Cundinamarca hace levantamiento desde el 2019 y se lo puedo decir con certeza porque yo era la Procuradora Ambiental y Agraria del Oriente de Cundinamarca. Ya le pongo, para que el equipo me revise, porque la Agencia Catastral de Cundinamarca es, yo conozco el catastro como procuradora, no como ministra. Chuachi o Esubaque. El oriente de Cundinamarca, averígame en el oriente de Cundinamarca, Andrés, ¿dónde está la Agencia Catastral?
Porque en los juzgados la dificultad que teníamos era que el campesino no podía acceder a la agencia catastral de Cundinamarca y el juez desestimaba la pretensión. Y entonces ese campesino que quería formalizar su predio, en virtud de la situación catastral, se quedaba en un, y voy a echar aquí la propaganda de la jurisdicción agraria, en un juzgado promiscuo municipal, en un proceso de única instancia, con una pretensión negada y que no podía volver a presentar, porque ustedes saben que en la posesión, una vez se niega la pretensión, pues usted tiene que volver a esperar el tiempo prescriptivo, pues esa persona fue conculcada en su derecho de tenencia de la tierra y de reconocimiento del título porque no tenía la ficha predial. Ese es el nivel de necesidad que tenemos de modernizar nuestro catastro. Ahora bien, este es el único, muy pocos países tienen una diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial. Nosotros tenemos una norma que nos dice que nuestro avalúo comercial no puede ser, o el avalúo catastral no puede ser menor al 60% ni más del 100%, es una norma que me mantiene el rango, pero me diferencia el catastral del comercial. Por eso cuando nosotros vamos a comprar tierras, pues tenemos que hacer levantamos la información física, la información jurídica, que hace la Agencia Nacional de Tierras como gestor catastral, que no hace valoración económica. Lo que se está diciendo no es cierto. La agencia hace levantamiento de información física y jurídica. ¿Y por qué la hace? Porque identifica el predio que va a comprar, dice claramente que es un predio de propiedad privada que va a comprar la nación y lo incorpora al sistema. Sirve como una norma de saneamiento. Esa diferencia que tenemos entre el avalúo catastral y el avalúo comercial, que en muchos países no existe, lo que permite es que se pague un impuesto predial sobre un valor y la tierra se comercialice sobre otra. Y también hay que decirlo, hay mucha comercialización informal. Entonces usted en la escritura pone un valor y luego las negociaciones se hacen por otro, lo cual nos genera bastantes problemas. Quiero poner un caso, San Carlos, Córdoba, lo decía el director del IGAC. San Carlos fue uno de los primeros municipios que hizo su proceso de actualización, en ese caso me corrige el director. Estas tierras tienen 44.000 hectáreas intervenidas por el Estado, donde nosotros podemos tener las mejores tierras con una infraestructura desde 1970, desde la década de los 70, para drenaje de aguas. Si ustedes miran en esta lamentable emergencia de inicio del fin de año en el departamento de Córdoba, estas 44.000 hectáreas entre Montería y San Carlos no se inundaron. Están funcionando y están produciendo. Tuvieron pequeñas afectaciones. ¿Por qué? Porque hay toda una infraestructura de drenaje. San Carlos, Córdoba no tiene un recaudo del impuesto predial de la altura que tienen esos predios. En este municipio, en promedio estaba, antes de la actualización, en 1.800.000 la hectárea. Tierras con drenaje estructural de suelos clase agrológica entre 1 y 4. La valoración pasó a 116. En efecto, cuando nos fueron a vender unos predios, nos pedían un valor, pero el avalúo catastral no daba. Pasó la actualización y ya pudimos hacer negociaciones. ¿Qué hubiese pasado si no tuviésemos la actualización catastral? Pues seguramente no se hubiera concertado el negocio, pero también entonces los propietarios no hubiesen tenido la posibilidad de entrar a los negocios de tierras con el Estado. ¿Cuánto hubiera sido la ganancia? No hubiéramos podido, nosotros no podemos pagar predios por encima del valor catastral. Ahora, en este caso de San Carlos, el alcalde y el consejo muy rápidamente contuvieron la alza de las tarifas. ¿Cierto? Ahí no hubo problema. Entonces se actualizaron los avalúos, nos vendieron la tierra, ese propietario se capitalizó, pero a él no pagó un mayor impuesto. Él no pagó un mayor impuesto porque lo podemos hacer, está la ruta clara. Es decir, hoy tenemos una salida para que quienes están viendo afectados pues puedan hacerlo. ¿Qué enfoques para mitigar el impacto? Porque, representante Castellanos, yo coincido con usted y hemos compartido, a pesar de nuestras diferencias, ese objetivo y es defender al campesinado en Colombia. Entonces hay unas medidas diferenciales. Nosotros le hemos insistido al IGAC, que es nuestro papel como orientadores de la política pública agropecuaria, que lo que dispone el artículo 9 de la ley 101 hay que cumplirlo. ¿Qué dice el artículo 9 de la ley 101? Que donde la ley dice que el uso es rural y agropecuario, pues el predio se tiene que valorar por su capacidad productiva y que no se pueden meter usos distintos. ¿Y por qué dice eso? Pensemos en el oriente de Cundinamarca. El oriente de Cundinamarca, Chuachi y Ubaque tienen una alta presión urbanística y de fraccionamiento irregular del suelo rural. Entonces la gente ya no tiene un predio para cultivarlo, sino que lo tiene para tener una casa campestre.
cambio de uso irregular del suelo. La persona que está sobre ese predio ya no cultiva y lo que vienen haciendo es fraccionar y lotear. No hay producción agropecuaria en Colombia que resista la presión de urbanización del suelo. Por eso las normas, incluyendo las áreas de especial protección para la producción de alimentos, lo que hacen es tratar de contener la influencia de usos distintos al agropecuario, y en el agropecuario está la ganadería, las flores, el café, los alimentos en general, sobre ese suelo. Porque ¿qué nos está pasando alrededor de Medellín, alrededor de Cali, alrededor de Popayán? Que se está consumiendo el suelo, los buenos suelos, y se están urbanizando. Ahora, si yo a eso le pongo la presión urbanística y lo que hago es someter al valor catastral esos suelos, pues se va a perder la producción agropecuaria, porque no hay producción agropecuaria que pueda competir con la renta urbanística, así de claro. Entonces, lo que estamos intentando hacer con diferentes mecanismos es proteger ese suelo. Y lo que dice la ley 101 es que el propietario de un predio con capacidad agropecuaria que está destinado por las normas del ordenamiento a eso, no puede valorarse por un uso distinto a ese. Así allí haya un uso distinto. Entonces, claro, si ahí no se está aplicando, si hay una falla en la metodología, hay que corregirla, porque esos predios tienen que pagar un impuesto, tienen que valorarse dependiendo de la capacidad productiva agropecuaria que tiene el predio. Y estamos Ministra, trabajando. Dos minutos. Perfecto, porque estamos llegando a la 1. Falta la doctora directora del DANE y nos falta todavía el señor citante y nos faltan 2 personas que están de invitados. Evitaré todo lo que iba a decir y concluyo en esto. Si intentémoslo entonces. Hago todo mi mejor esfuerzo, representante y presidente. Nosotros tenemos 3 temas acá. El primero, una tensión entre la autonomía municipal, el recaudo fiscal y la necesidad, como se está discutiendo alrededor del sistema general de participaciones, que los municipios tengan mayores rentas. Los municipios tienen que tener mejor información catastral para mejorar su recaudo y esta es su principal renta para poder hacer vías y para poder desplegar los servicios del ente territorial. Si eso tiene un choque, pues pongámonos de acuerdo y corrijamos, pero lo que se está haciendo acá es fortalecer a los municipios y los alcaldes que lo han entendido bien, cuando entienden que esto fortalece su municipio, ya han desplegado las medidas. La noticia de hoy, Tuluá se anticipó y ya generó unas tarifas, es decir, sí se puede. Segundo, tenemos un rezago y ese rezago es justicia tributaria. No puede ser que buenos predios que no están usados paguen impuestos sobre un avalúo de 1.500 pesos solo porque el catastro no pasó por ahí y predios donde se ha actualizado catastralmente que están produciendo y que se están trabajando, como los de la zona andina, como los de Cundinamarca, estén pagando tributariamente muchísimo más. Las cargas tributarias tienen que ser progresivas, equitativas y esto es un acto de justicia tributaria y si hay en algunos lugares donde eso no funcionó, como las quejas que tenemos de Soacha, no de esta actualización, sino del proceso de privatización del catastro, pues hay que corregirlas. Gracias. Y lo tercero es la información de quién es la tierra y cómo la está usando, porque de eso depende la posibilidad de administrar los bienes públicos, de que los privados tengan seguridad jurídica y de que podamos realmente pensarlo. En el acuerdo de anoche que nosotros nos comprometemos como gobierno nacional a cumplir, dijimos que íbamos a ir a todos los territorios, íbamos a revisar en donde teníamos, digamos, casos dramáticos, como lo dijo el representante Oscar Darío, y que íbamos a trabajar con los alcaldes para que rápidamente pudiésemos contener efectos perversos fundamentalmente sobre el campesinado en Colombia. Y aquí hay que diferenciar el avalúo del impuesto predial, como necesariamente hay que diferenciar el patrimonio del ingreso, porque representante Castellanos, el CISBEN no se hace solo por el patrimonio, el CISBEN considera los ingresos y yo puedo tener como herencia un gran predio, pero si no tengo ingresos no voy a salir del CISBEN. Y con eso yo creo que estamos cumpliendo, ratificar nuestra decisión de corregir en donde haya que corregir y de la necesidad de seguir avanzando en la modernización del catastro. Voy a intentar dar respuesta partiendo por una premisa. La protección del campesinado como sujeto de especial protección constitucional que sacamos en el acto legislativo 01 del 2023 es un mandato estructural a todos los poderes del Estado y por supuesto al gobierno nacional. En tal sentido y como lo hemos venido diciendo, si nosotros encontramos que hay una imposición regresiva sobre un sujeto de especial protección constitucional, campesinado, pueblos indígenas, comunidades negras, trabajadores, madres de familia, nosotros tendremos que tomar medidas. Ahora yo quiero poner la siguiente cifra, Repre, también para que dimensionemos el problema. 2.1 millones de predios rurales.
porque si bien nosotros tenemos más de 114 millones de hectáreas en suelo rural, porque es el 99%, nuestros predios no ocupan ese 99%. Las unidades productivas agropecuarias, que incluso están en zonas, en condiciones de reserva ambiental, pues no son tales. Distribución por valor, solo el 1.7% de esos predios tienen un valor de más de 1.000 millones. Esos serían, y no todos esos, ese 1.7, los que podrían tener un gravamen en el impuesto de renta. Y me voy acá con la tarea de hacerle a usted una respuesta por escrito con el IGAC, es decir, la respuesta, si me lo permite la jefe de ese sector que es el DANE. Nosotros le vamos a hacer cuántos predios con el avalúo podrían tener la carga impositiva de la renta. En el impuesto de renta nosotros no tenemos más de 124.000 predios. Y yo podría asegurar, esto hay que verlo al detalle, que esos 124.000 predios en su mayoría están en zonas de alta concentración de la propiedad rural. Es decir, son zonas, predios que tienen que estar por el doble de la unidad agrícola familiar, que son suelos con capacidad productiva. Es decir, no va a haber un impacto al patrimonio. Ahora bien, nosotros hicimos el análisis ante el reclamo del campesinado. ¿Puede este proceso llevar a que salgan del CISBEN? Y usted sabe que el Departamento Nacional de Planeación en este gobierno viene trabajando en un registro único de ingresos, porque encontramos en el CISBEN muchas cosas descaradas, ¿cierto? Gente que tiene 3, 4, 5 contratos, pero está en el CISBEN, que no debería estar. Mientras hay campesinos en zona rural dispersa, aún no censados, que no están en el CISBEN. ¿Y cuál es la reforma fundamental? Que es a través de la capacidad de generación de ingresos. Y lo digo, usted puede tener un predio de 100 hectáreas de la herencia de su papá, pero que no puede trabajar, no tiene la capacidad para trabajarlo. ¿Qué tiene ahí usted? Usted no tiene ingresos. Entonces, el CISBEN no se le va a quitar, pero le vamos a dar también, una respuesta por escrito, representante y presidente, una respuesta por escrito para poder aliviar esos miedos. Porque yo le digo a usted, esta ministra sí se compromete hasta el último día de sus funciones en que si hay imposiciones y gravámenes que hagan inviable la producción agropecuaria de los pequeños, del campesinado, que no todo es pequeño productor, nosotros adoptaremos medidas, porque finalmente allí está lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, la capacidad de producción y abastecimiento alimentario, y es nuestro compromiso defenderlo. Pero le respondo hoy, nosotros no creemos que aquí vayan a haber imposiciones ni del patrimonio ni exclusiones del CISBEN, y se lo vamos a poner por escrito. Comprometo aquí al DANE y al IGAC, y me perdona el sector que yo asuma esa vocería. Lo de subsidios, porque los subsidios para nosotros tienen que ver con la clasificación. Ya el Ministerio de Agricultura no tiene la función legal del tema de vivienda, pero le hacemos un estudio general porque el impacto no es como se está diciendo. Por el contrario, si logramos identificar muy pocos predios, menos del 10%, el 1.2% de predios que tienen un avalúo que se incrementa. Y hay casos realmente que son dramáticos. Predios de engorde que pagaban 1.000 pesos por el impuesto predial. ¿Qué pasa cuando un predio paga tan poco impuesto predial? Que no hay motivación para trabajar el predio y entonces desincentivamos la función social de la propiedad. Y entonces ese predio de engorde que pagaba 1.000 pesos, ahora con un avalúo serio, pues ese predio tendrá que pasar de ser un predio de engorde, un predio ocioso, a ser un predio productivo. Ahora bien, sí hay errores, y yo también creo que en el municipio de Gutiérrez, oriente de Cundinamarca también, se advirtió que había predios en zona de páramo, donde había que corregir la metodología aplicada porque no se había tenido en cuenta la reducción y afectación de la capacidad productiva por la delimitación del páramo más importante de Colombia, Cruz Verde Chingaza, Sumapaz. Se corrigió. Y lo que asumimos ayer, y yo creo que asumimos como gobierno un compromiso con quienes estaban allí en sus territorios, y lo estamos haciendo hoy en Boyacá, es que si no se tuvo en cuenta la condición de páramo en un predio, pues nos toca corregir, porque el páramo reduce la capacidad productiva, y sabe usted, representante, que he estado yo con los parameros de Boyacá tratando de que todas las normas que se construyeron entre el 2019 y el 2022 y que afectaban a quienes trabajaban y tradicionalmente habitaban los páramos, producían papa,
llevaban leche y tenían una relación histórica con el predio fuesen protegidos, y lo hemos venido cumpliendo. Si eso es así, habrá que corregir y estamos en toda la disposición. La delegación que se hizo a las unidades territoriales del IGAC debe agilizar y facilitar eso. Y también decirle, donde nosotros encontremos predios que se hicieron metodologías que no responden a la capacidad productiva agropecuaria, lo ajustamos también. Porque aquí no vamos a ser injustos, pero lo que no podemos hacer nosotros es finalmente llevar al traste el proceso más importante de modernización del catastro para que quienes tienen la tierra y no están pagando por ella, porque así ha sido, lo hagan y le den a los municipios la capacidad para hacer las vías. Y si estamos haciendo algo mal, habrá que ajustarlo, pero démosle también lógica de justicia tributaria, de información predial. Yo, que intervine en juzgados en Boyacá, vi cómo se llevaban al traste las pretensiones de prescripción adquisitiva porque no estaba actualizada la información catastral, que no es solo la económica, es la de los linderos, porque esa falsa tradición que usted reclama tiene que ver con el fraccionamiento que se ha hecho de los predios que no tienen procesos de conservación catastral adecuados, y entonces hoy una gran hacienda que era de 1000 hectáreas, donde hoy viven 1000 familias, no tiene una ficha predial. Eso lo tenemos que resolver y para eso hay que fortalecer el catastro. Ahora bien, insistir, hoy estamos entregando 8.000 predios formalizados en Boyacá con el señor gobernador y el director de la Agencia Nacional de Tierras, microfundio, de campesinos y campesinas que cultivan la tierra. Hoy les entregamos el título porque yo coincido con usted, representante. La informalidad en la tenencia de la tierra ha sido también un elemento en virtud del cual se ha despojado, concentrado y acaparado la tierra en Colombia, y venimos respondiendo. Este ha sido el gobierno que más ha formalizado. 2 millones de hectáreas de pueblos indígenas, comunidades negras y de campesinos hemos trabajado. Es el gobierno que más ha avanzado en la formalización de la propiedad rural. Y si la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado discuten el proyecto de ley de jurisdicción agraria y establecemos los tribunales y juzgados, seguramente le podemos dar a los campesinos una respuesta en lógica de equidad y en lógica de justicia. Mi compromiso con esta comisión y con usted es que donde estemos afectando a un campesino y al trabajo de la producción de alimentos, nosotros vamos a actuar y a corregir. Pero nosotros seguiremos avanzando también en lo que tenemos que hacer en nuestros mandatos legales y en la necesidad de un catastro moderno que en lógica de justicia le devuelva al país la posibilidad de saber dónde y quién tiene la tierra. Muchas gracias, presidente.